7 de la noche con 21 minutos, 7 con 21. Estamos con el doctor Fernando Ugaz Segarra, abogado penalista, a quien le damos la bienvenida al programa. Doctor, como siempre es un gusto saludarlo. Muy buenas noches, a tus servicios. A ver, se ha abierto una investigación a los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside el juez Javier Villestein por una polémica sentencia de un caso de trata de menores que ha dejado sorprendidos a muchos, ¿no? Muchos han quedado boquiabiertos cuando escucharon parte de la sentencia y cómo ha sido explicada además, ¿no? Quienes han dicho, pues, oiga, esto es un horror, es una sentencia de espanto la que se ha dado. ¿Qué piensa usted, doctor Ugaz? Bueno, en realidad, sí, acá yo debo afirmar que es una sentencia cuestionada, pero creo que cuestionable desde su base, ¿no? Hay que recordar que el nuevo Código Procesal Penal permite que el Tribunal Supremo opine en relación a la materia específicamente impugnada. Y parece ser que los que impugnaron no impugnaron sobre los extremos verdaderamente cuestionables, sino que impugnaron sobre extremos, digámoslo así, no tan fundamentales. ¿Y esto por qué lo digo, si me permites? Sí, claro, por favor. En principio, yo acá he tratado de analizar las dos sentencias. En verdad, debo afirmar lo siguiente. Siempre analizar sentencias sin todo el expediente, sin todo el bagaje probatorio, es más complicado. Es bastante limitado, ¿no? Pero partamos de que tenemos que revisar la fundamentación y ahí debemos tener algunas cosas. Y hagamos una pequeña precisión. En esta sentencia que se ha emitido en Puerto Maldonado el 14 de mayo del 2014, y es así como se origina este caso, ¿correcto? Describe en su página 9 que la menor afirmó a la señora, quien fue la que la llevó a trabajar, ¿correcto?, que tenía 18 años de edad. O sea, ella mintió, es lo que dice... Que la señorita, lo cierto es que, según la sentencia de primera instancia, describe que la señorita trabajaba vendiendo bebidas alcohólicas. Y en ese lugar es donde a la señorita la conoció la señora que la llevó a trabajar a otro lugar. Y es en esa coyuntura que conversaron sobre este extremo y le dijo que tenía un hijo, que tenía que mantener y que quería trabajar. A propósito del ofrecimiento, se le hace la pregunta, ¿cuántos años tiene? Y describe que tiene 18. Y lo que se relata, de acuerdo a esta sentencia en primera instancia, es que la señorita también tenía una apariencia de tener mayoría de edad. ¿Y esa debe ser una versión de la señorita o de la señora que contrata? De la señora. Y entonces aquí viene... Sí, partamos por ahí. Eso es. Entonces, aquí viene mi observación y mi crítica. La sentencia de primera instancia ha debido de agotar, por lo menos no está debidamente motivada en ese extremo, ha debido de agotar, y hay una sentencia de la Corte Suprema, ya acuerdos plenarios, correcto, y casaciones, donde se describe todos los requisitos que se debe tener y los cuidados que se debe tener para superar este tema de las apariencias, correcto, esto principalmente para temas de violación sexual, donde una persona diga yo yací con tal menor, pero tenía apariencia y 18 años y por lo tanto no he cometido delito de violación, por decir, ¿no? Y entonces esos extremos ya la Corte Suprema ha delimitado, pero esto justo sucede en la selva. Y justo a propósito de estos casos, se ha disminuido la barrera de punibilidad para temas de violación sexual. Esto es, a partir de 14 años para arriba, dándose determinadas consideraciones por los temas culturales, antropológicos, ¿correcto? Permite de que se mantengan determinados niveles de relación sexual para este tipo de casos. Pero no me quiero distanciar del tema central. Y esto lo dice en un lugar, en la página 13, nuevamente vuelve a referir que es mayor de edad y que lo refiere de esa manera, pero no refiere en la sentencia que la menor haya afirmado ello. No hay una corroboración, no vemos que haya una confrontación, ¿correcto? Ni tampoco vemos de que en efecto hay alguna valoración de fotos o algo, o alguna precisión inmediativa del magistrado para que identifique tal extremo. De tal manera que luego, a propósito de que describe que tiene estos, según la declarante, que la ve que es apariencia menor de edad y que le dice que tiene 18 años de edad, la sentencia en primera instancia dice que se habría cometido error de tipo. ¿Qué cosa significa esto? Significa que el agente, el autor del delito,
correcto, en este caso imputado de trata de personas, se le habría llevado error, o sea, esta persona se habría llevado error porque pensó que era mayor de edad, y al pensar que era una mayor de edad, a propósito de su consentimiento, fue a trabajar. Y la señora actuó de buena fe y le creyó. Y la señorita recibió su paga, recibió su porcentaje por venta de bebidas, lo mismo que la vio trabajar, a lo mismo se le llevó a trabajar posteriormente y luego pasó a ser dama de compañía. Eso es lo que describe. Y entonces, ¿qué es lo que? Y entonces es por este extremo que la sentencia de primera instancia absuelve a la señora, principalmente porque entiende de que acá hay un error. Pero hay que partir de algo. El tipo penal, correcto, que en aquel momento funcionaba, ese tipo penal, si bien es cierto, para menores de edad, no necesita que haya consentimiento, porque un consentimiento de un menor de edad no tiene efectos jurídicos para ese tipo de delitos, pero sin embargo, sí el tema del consentimiento sí implica un extremo importante para ser valorado cuando es mayor de edad. Y si se da este tema de error, correcto, aparentemente desde la estructura típica, no habría habido una vulneración, una obligación, correcto, una coacción para que se lleve a cabo este trabajo. Para llevar a alguien a un lugar para convertirla en dama de compañía, ¿no incurre en el delito de proxenetismo, no? No, porque en principio el proxenetismo tiene principalmente que ver con el trabajo sexual. Y según la sentencia y la impugnación del fiscal, el fiscal dice: la procesada incluso llegó a sugerir a la agraviada que hiciera paces, esto es, alguna relación sexual. Y luego dice, y además la llevó a trabajar en un lugar donde se podía llevar a cabo estas cosas. Entonces, según el impugnante, según la fiscalía, dice que eso quedó en una sugerencia y que eso... No, lo dice el fiscal. Pero, bueno. Ok. Es importante porque alguien tiene que defender a la agraviada. Pero lógico, ¿no? Y la agraviada, según su defensor, esto es el fiscal, dice que no hubo relación sexual. Y todo el expediente dice que no hubo relaciones sexuales. Quisiera yo decirle que hay una prueba, ha habido pericia médico legista, esta señorita. Nada de esto existe porque el hecho nació afirmando que la señorita declaró que solamente quedó en una sugerencia, que nunca se materializó y fue un tema, digámoslo así, aislado. Yo quisiera decir lo contrario, quisiera poner más hechos, pero eso es lo que la misma Fiscalía, defensor de la legalidad y de la agraviada, ha descrito en el caso. ¿Y de dónde sale que esta jovencita era dama de compañía? Ojo, que sea dama de compañía no significa que sea prostituta. ¿Y que era dama de compañía para tomar café? Lo que pasa es que en el caso concreto, el trabajo que realizaba la señorita, leyendo las dos sentencias, describen que la señorita acompañaba y recibía un porcentaje con respecto a la venta del trago. Entonces al feligrés le invitaba su trago, pagaba el señor y producto de eso era la comisión de la señorita. Era dama de compañía para sentarse a tomar a tomar como... Entonces, ese es el caso de tanto la sentencia en primera instancia como segunda instancia. Entonces, ¿cuáles son, me parece a mí, los temas más criticables de la sentencia suprema? Correcto. ¿Cuáles son los temas más importantes, criticables en la sentencia suprema? Principalmente dos extremos. Se dice acá en la sentencia suprema que acá no hay trata de personas con fines de explotación laboral, principalmente porque el trabajo de la señorita, consistente en 13 horas de trabajo aproximadamente, correcto, no era agotador. Y porque el tema del ser dama de compañía no es un trabajo agotador. Entonces, definitivamente... Antes de entrar en ese tema, doctor, que es, la verdad que es... Bueno. A mí me indigna. Yo me río, bueno, pero a mí me indigna. Pero permítame, antes tengo que hacer un paréntesis porque voy a ir con la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, por favor, que está declarando. Adelante. Digamos, los que nosotros planteamos, el legislativo podrá plantear los que desee, nosotros los respetaremos. Continuamos con Exitosa Noticias. Bien, regresamos al programa, son las 7:36, estamos con el doctor Fernando Ugaz Segarra
abogado penalista, hablando de este tema del fallo del doctor Villestein con relación a una joven, para resumirles el caso, ¿no es cierto?, que habría sido, siendo menor de edad, habría sido contratada como dama de compañía, ¿no es cierto?, y habría sido contratada para atender en un local donde se expendía licor y además tomaba pues con los clientes. Según las declaraciones, no hubo nada de tipo sexual. Eso es lo que me explica el doctor Ugaz. No había nada de tipo sexual. Hay algo que en el tema laboral, yo no sé si aquí se aplica o no, porque el tema laboral se llama supremacía de la realidad. Quienes hemos tenido oportunidad de recorrer la selva peruana, sabemos qué ocurre en este tipo de casos, ¿no es cierto? Quienes hemos hecho trabajos periodísticos de investigación, sabemos qué ocurre en este tipo de casos y que las damas de compañía no solo se sientan a beber licor en una mesa con los clientes. Y aunque fuese así, ya sería un escándalo y una barbaridad que una menor de edad sea contratada para eso. A ver, doctor Ugaz, usted me estaba leyendo parte de esta sentencia. Y esa es la parte justo criticable. Repítala, por favor, para el público. Bueno, acá en la página 4 de la sentencia de la Corte Suprema dice, de este modo, el hacer de dama de compañía y entendida esta como una persona que simplemente bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, ¿no? Solamente toma todas las 13 horas, 12 horas, 10 horas, ¿correcto? No presenta como una labor que vaya a agotar la fuerza de la trabajadora. En realidad, definitivamente es totalmente opinable esa afirmación. Es vergonzoso. Muy criticable esa afirmación, pero yo quisiera fundamentar mi opinión principalmente en tres cosas muy centrales. Primero, hay un tema de la primacía de la realidad con respecto al tema del derecho laboral. Si bien es cierto, el tema del trabajo forzoso tiene que ver con un tema de trabajo sin tu consentimiento, ¿qué se puede decir cuando una menor labora en este tipo de trabajos? El consentimiento de la menor, así ella ha brindado el consentimiento, ¿tiene efectos jurídicos siendo menor? Yo pienso que no, en primer lugar. En segundo lugar, debió requerirse. En la sentencia se dice que se le pidió el DNI y la señorita dijo que no tenía el DNI, que estaba en trámite, que estaba el duplicado sacándole trámite, que no lo tenía a la mano. Copia tampoco. Entonces, en este tipo de casos... Demora una eternidad el trámite para el Sin DNI. embargo, nos encontramos que en el día a día muchas veces un estratagema de defensa es aquel que la señorita no trajo el DNI y justo estaba en trámite. Y por eso es que, por su contextura, ¿cierto? Y porque además la menor tenía un hijo, todas estas cosas llevan pues a entender de que posiblemente podía tener 18. Por eso se exige y es necesario exigir como un tema docente, como un tema pedagógico de la Corte Suprema, que como regla de experiencia cuando se dan este tipo de cosas, se tiene que exigir el DNI. Tiene que haber un tema de DNI. Contrario sensu, yo creo que deberíamos inferir más bien lo contrario, que no se exigió, no se pidió, y el permitir incluso que ingrese una persona indocumentada a laborar, ya pueden ser indicios que nos permitan afirmar que esto está fuera de ley, dentro de lo irregular, ¿cierto? Además, este tipo de afirmaciones es lo único que plantea es que no conocen la realidad de la zona. O sea, yo creo que quien ha escrito este tipo de cosas no sabe cómo se vive allá en esta parte de nuestro país. Me da la impresión de que nunca han ido y no conocen cuál es la realidad de lo que se vive allá y no se lo han planteado de buena forma. A mí me queda claro eso. Y en verdad, ¿qué moraleja debemos sacar de este tipo de sentencias? Yo creo que es importantísimo que nuestros jueces doten de trabajo de carácter antropológico, un sociológico, algo de investigación que permite entender, ¿cierto?, para este tipo de ciudades, para este tipo de lugares, la realidad circundante, porque en efecto no podemos emitir sentencias con puros aforismos o puras ideas. Lo que tenemos que tener son cosas concretas y lo que existe en la realidad. Entonces, si bien es cierto en este caso, ha habido una especie de deficiencia con respecto al tema probatorio por parte de la Fiscalía, me parece que debió haber allí un mayor trabajo probatorio, pero lo cierto y lo concreto es que la sentencia de la Corte Suprema me parece que acá hizo un razonamiento errado, correcto, confuso, y que definitivamente que una menor esté tantas horas trabajando, más de 8 horas, ya el hecho de trabajar más de 8 horas ya es un tema, ¿cierto? Pero acá
cerca de 13 horas de trabajo, desde las 10 hasta las 23 horas trabajaba la menor. ¿Y qué tipo de trabajo? Tomando, etcétera. Si quería hacer algún tipo de disgregación, se hubiese motivado. Está de 10 a 3 de la tarde atendiendo, limpiando el local, atendiendo, vendiendo el licor, pero tomando, desde qué hora a qué hora, quizás ese tipo de racionalizaciones hubiese sido bueno que se acredite y que se pruebe. Y los jueces, como dicen que eso no cansa, entonces no hay explotación, pues. Sin ninguna prueba, correcto, sin ninguna prueba, dar esta afirmación me parece que es bastante criticable, ¿no? Definitivamente. Como eso no cansa, sentarte a tomar siendo menor de edad 13 horas con clientes para que el dueño del negocio gane plata, como eso no cansa, no hay explotación, pues no hay explotación, no hay trata de menores, no hay nada, hombre, no hay delito. Por Dios, ¿por qué tenemos que ver así las cosas? Doctor Ugas, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy amable. Muy muchas agradecido. gracias. Son las 7 de la noche con 42 minutos. Vamos a hacer un recorrido al interior del país. Plataforma Nacional de Noticias.